Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que producen los sectores para llevarlo a una serie de estudios bastante prácticos que ayudarán a tu empresa a ser sostenible en el tiempo. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a hablar de varios elementos sobre la política en un año que es bastante particular porque se van a estar definiendo gran cantidad de los candidatos que van a competir en esa contienda presidencial del 2026 y para eso pues recurrimos a llamar a un experto. Este experto es bien interesante porque aquí hay una mezcla de una persona con un alto conocimiento matemático, económico, que ha pasado por la academia, que ha pasado por el DANE y que hoy es concejal de Bogotá y precandidato a lo que van a ser las contiendas electorales del 2026. Él es Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este capítulo de Sectorial. Alejandro, un saludo muy especial para ti, gracias a la invitación que nos haces y felicitaciones a la iniciativa sectorial. Creo que es muy importante que la información se digiera para que la gente la pueda utilizar para tomar buenas decisiones. Así que qué chévere poder conversar contigo en el social. Súper, mil gracias. Juan, mira, yo quiero comenzar primero por un tema que, a ver, cuando nosotros analizamos un poco el tema político, está ocurriendo algo que yo creo que ha ocurrido en la historia, pero que ha sido bien particular recientemente y es, en nuestra región hace unos años empezó a darse un movimiento rosa, que era un movimiento como para alejarse un poquito del rojo del comunismo y empezamos a ver figuras como Andrés Manuel López Obrador en México, vimos a Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, Gustavo Petro aquí en Colombia. Entonces empezamos a ver como un movimiento que iba a estar como muy hacia ideas más progresistas, ideas con algunos elementos de izquierda, pero muy rápidamente empezamos a ver también en nuestra región figuras como Bukele en El Salvador, figuras como Milei en Argentina, recientemente Trump en lo que tiene que ver con Estados Unidos, en Europa Meloni, Le Pen, recientemente Merz en lo que es Alemania. Entonces empieza a sentir uno que es como un péndulo, o sea, vamos para un lado, ahora vamos para otro. ¿Tú a qué atribuyes eso? O sea, ¿por qué se están dando ese tipo de movimientos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se consolida como un solo norte? ¿Qué estás viendo y cuál es tu interpretación en ese frente? Bueno, Alejandro, me parece muy chévere la reflexión. Yo creo que eso que tú llamas péndulo es el resultado de esa polarización que ha llegado a la política y ha ganado un espacio muy importante. Tal vez porque los diferentes extremos, llamémoslos así, de la política no han sabido aprovechar adecuadamente el momento en el que llegan al poder. Yo creo que uno de los elementos más importantes de esa ola progresista que hemos visto en América Latina es que más allá de cualquier sesgo ideológico, también ha habido una evidencia clara de la incapacidad de tomar decisiones y de hacer o ejecutar obras, proyectos o elementos que permitan resolver las brechas tan importantes que nosotros todavía tenemos en nuestra región. Entonces, en el caso de América Latina, cuando uno ve el caso del presidente Gustavo Petro, pues es una oportunidad de oro para que una visión progresista llegara a mandar en Colombia, pero está completamente desaprovechado, ¿sí? Porque gobernar no es hablar, gobernar Sí. es escuchar y hacer en función de lo que uno escucha. Entonces yo creo que ahí había un aire, un velo de incompetencia o de incapacidad por esa ola progresista que puede llevar a que el péndulo nos lleve o nos mueva hacia otro extremo. Lo importante es saber si verdaderamente lo que pasó en Colombia en el año 2022 con esa segunda vuelta tan polémica, porque nadie se esperó que esa fuese la segunda vuelta de 2022 después de conocer candidatos tan valiosos y tan interesantes
como los que se dieron antes de la primera vuelta, pues creo yo que el país sí fue claro en decir, queremos un cambio drástico en la forma como se dirige la nación. Pero hoy yo creo que la gente se dio cuenta que ese cambio tiene que hacerse con gente capaz, Ujú. ¿sí? Con gente que quiera escuchar también la realidad del país. Entonces, ese péndulo, conclusión, es el resultado de una polarización en donde la pandemia también acentuó los dolores que tiene la gente y despertó ese sentimiento de agravio, de decir, Sí. oiga, no puede ser que llevemos tanto tiempo con esos problemas, que no haya nadie Ujú. que se preocupe efectivamente por resolverlos. Entonces, eso nos lleva a que estemos en una situación de extremos y en el caso particular de Colombia, pues hay que reconocer que si tenemos un asterisco, llamémoslo así, y es que llevamos más de 70 años en guerra, por consiguiente, pensar una visión colectiva de país es difícil cuando tanta gente ha sufrido y De cuando acuerdo. tanta gente ha estado en modo supervivencia y no en modo convivencia, que es lo Ujú. que quisiéramos que sucediera. Sí, sí, de acuerdo. No, y ese elemento de violencia, ahorita que ya se habla pues de elementos de consulta popular, y uno mira como la historia de nuestro país y como un mecanismo de participación diferente pues a votaciones presidenciales o de gobernación, como consulta popular o plebiscito referendo que le haya ido bien, pues, o sea, nos estamos remontando por allá al 57, que era guerra bipartidista y pues nosotros nos estábamos matando literalmente. Eh, Juan, mira, voy a tocar muchos elementos del frente político, pero también quiero aprovechar todo el conocimiento que tú tienes en datos. Y quiero sobre todo entender un poquito porque, a ver, tú eres economista de la Universidad del Rosario y estuviste allá como académico, hiciste también tu maestría, profundidades en temas matemáticas en Toulouse, en Francia, y empezamos a conocerte a nivel nacional de una manera muy marcada, pues cuando tuviste la dirección del DANE desde ese 2018 al 2022. Yo quería entender es cómo luego llegas a este tema político. Yo no sé si en ese momento, cuando estuviste en el DANE, porque también sé que tú fuiste asesor de alguna superintendencia y temas, ahí te hicieron algún llamado o el presidente Iván Duque en ese momento fue quien te puso en el DANE y luego por ahí viste el tema político, luego cómo llegas allá entrar directamente pues a todo este tema político con un tema, mejor dicho, te voy a hacer dos preguntas, poder entender cómo llegaste a este mundo y la segunda, yo creo que eso es un ejemplo de estrategia política no convencional, porque es que, o sea, por nada estaríamos hablando con el alcalde de Bogotá y le ganaste la contienda a una persona con una tradición, no tanto una tradición política, pero con un respaldo político mucho más acentuado como era Gustavo Bolívar. Entonces, mis dos preguntas es, ¿cómo aterrizas en este mundo político y cuál fue la estrategia que te ideaste con tu equipo para poder tener estos resultados tan importantes? No, chévere que lo pongamos así claro, es decir, sí, hay que reconocer pues, que somos un aparecido en la política, ¿sí me entiendes? Y logramos, en este caso, ser la segunda persona más votada Sí. de las elecciones territoriales, es decir, superamos la votación del alcalde Federico Gutiérrez, que es la segunda ciudad más importante de Colombia. Mm, por qué terminé en esto? Mira, te lo voy a decir muy sencillo. Yo creo que el resultado de haber nerdeado 4 años en la biblioteca del DANE y haber escudriñado toda la información que tiene el país sobre sus problemas, sobre los problemas de la gente, sobre los problemas de las regiones, sobre los problemas de los gobernantes, de las mujeres, de los campesinos, de los negros, de los indígenas, de las personas con discapacidad. Y ese efecto, llamémoslo, pues esa mirada interseccional que me llamó mucho la atención. Para mí el mundo de las estadísticas era completamente nuevo, Ujú. ¿sí? Tú viste mi hoja de vida y como tú lo dices, yo hice un doctorado fue en regulación económica, yo tenía otra línea de comportamiento, pero cuando me dan
la oportunidad de dirigir el DANE, pues yo tengo como esa característica de decir, venga, que a uno le ponen un reto, trate de ser el mejor enfrentando ese reto. ¿Sí? Entonces a mí me dijeron, el DANE, nunca me lo imaginé, yo siempre soñé en algún momento tener la palomita de un departamento de planeación o un ministerio. Me tocó el DANE, entonces dije, vamos a hacer lo mejor posible. Y estudié tanto y entendí que los problemas de Colombia están tan bien diagnosticados que no puede ser posible que no aportemos a su solución. ¿Sí? Y es ahí donde me metí en ese ejercicio. Un ejercicio en el que también, Alejandro, es importante compartirle a las personas que nos ven y nos escuchan, que también es esa frase que a mí me gusta tanto de que la suerte es, o el éxito es cuando se juntan la preparación y la oportunidad. Entonces pasó que fue el mismo presidente Petro, cuando era candidato, el que me tiene en esa posición, porque él fue el que dijo de forma desprevenida también que al único que dejaría o que al único que consideraría dejar del gabinete del presidente Duque sería a mí. Ujú. Eso generó una curiosidad muy grande en la gente y esa curiosidad llevó a valorar en cierta forma algunos avances que yo viera en el DANE. Entonces la gente agradeció también el trabajo que hicimos en el DANE y creo yo que ahí fue donde se produjo la chispa, Sí. porque cuando a uno, a sabiendas de todo lo que pasa en el servicio público en este país, la corrupción, la ineficiencia, la indolencia, la indiferencia, lo paran a uno en la calle y le dicen, venga, gracias por hacer su trabajo. Yo creo que es una oportunidad de recompensar a gente que verdaderamente quiere que el servicio público funcione. Y eso fue lo que nos pusimos a hacer. Y esa fue la campaña que hicimos a la alcaldía de Bogotá, expresar las ganas, decir que la política se puede hacer bien, no destruyéndolo todo, sino al menos tomándonos el tiempo de conocer los datos, conocer la evidencia, confirmarla o precisarla con la escucha de la gente y al mismo tiempo tener la capacidad de que a problema identificado, solución planteada para que la podamos sacar adelante. Y eso es más o menos como el matiz de lo que hemos querido construir a lo largo de los últimos meses. En Sectorial construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas, donde proyectamos a 2 años el PIB, tasa de cambio, tasa de interés, inflación y empleo, que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Súper, súper. Juan, mira, yo siento también un poco con lo que comentas, y yo siento que hay dos temas que han sido bien interesantes y que creo que han ayudado mucho a todo tu proyecto y lo que se ha visibilizado. Es que vos mostrar un tema muy relevante y es autenticidad. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando estabas en el DANE y fue ese cuento del censo poblacional que vos saliste y pues de una manera práctica y tranquila diste un descache. Y muchas personas nunca eso pues lo harían, ¿cierto? Como, si yo admito un tema como eso, no sé, mi reputación cambia, ¿no? Y vos lo mostraste de una manera tranquila y clara y eso muestra autenticidad. Y hay otro tema que a nosotros en lo particular, que pues nos movemos en el mundo de los datos, han ayudado mucho y es que yo siento que esto lo hice como una especie de pionero en el data science, porque el data science es como meterle storytelling a los datos, o sea, contar una historia detrás de eso y que no sea pues el dato ahí simple y crudo que la gente queda como en las mismas y no entendió eso para qué fue. Y quería preguntarte, ya para luego meternos de nuevo a este tema político, es, recientemente, yo sé que pues obviamente tú ya no estás en el DANE, pero fue una institución que la pusiste en un nivel alto. Recientemente el presidente Petro filtró el dato de crecimiento económico de ese ICE, pues momentos antes de que se publicara pues directamente por la institución. Entonces nos quedó la duda acá y es,
eso sí se puede hacer, eso no se puede hacer, no hay una ley como de datos o eso sí es grave o no es grave y cuáles pueden ser como los riesgos de una revelación previa del dato. En ese punto, muy concreto, qué oso. Es decir, eso no puede pasar. Sí. Eso no puede pasar. Hay que hablar claro. Sí, el presidente es el presidente. ¿Sí? Pero entonces el protocolo de un director o directora del DANE es que el presidente, si quiere saber en una ventana de 24 horas previo a la publicación de crecimiento, e insisto, esas 24 horas es porque es el crecimiento, predica también para el empleo, pero en el caso de la inflación solo puede conocerlo 3 horas, ¿sí? Ok. Se establece una comunicación personal, directa, ¿sí? Y estrictamente confidencial entre la dirección de TANE y el presidente de la República. ¿Sí? Eh, Aquí da a pensar, porque hubo descuido también del DANE, ¿sí? Porque si uno tiene el compromiso de que la comunicación sea personal, directa y confidencial, uno no manda por WhatsApp la presentación del comité interno, que es el comité sagrado en donde se revisan los datos, pues se hace la disección y se ve todo lo que está detrás de la contabilidad del crecimiento. Entonces creo que fue un error del DANE el que circulara la presentación del comité interno de crecimiento económico, se la hubieran mandado al presidente y el presidente haya trinado un pantallazo de esa presentación. Entonces, significa que si esos archivos electrónicos están circulando previamente, pues no solo los puede tener el presidente, sino que los pueden tener inversionistas en bolsa, en Sí. títulos de deuda o en el mercado de otros activos en el país, ¿sí? Y esa cifra era una cifra buena. Yo no lo estoy justificando. Él tiene afán de mostrar buenas noticias. Claro. Y se viene una ola de buenas noticias en economía, lo mismo con el dato de empleo. Y él sale y cuenta y cuenta y cuenta que todo perfecto. Pero la pregunta es, el día que esa ola se acabe, Sí. entonces él va a salir a despotricar del DANE como hoy lo hace el Banco de la República. Preocupante. Entonces, sí es una falla, sobre todo porque genera una suspicacia y sobre todo porque da una señal de que el DANE pues no está respetando los protocolos de confidencialidad de la información, por más que sea el presidente. La verdad me pareció un poco triste el comunicado del DANE diciendo, no, pues es que el presidente es el presidente, entonces tiene derecho a saber todo. No, lo tiene que saber de la forma precisa en la que, como tú lo mencionas, no se viole la ley de estadísticas oficiales, que es una ley de 2023, que exige que un dato se hace público en igualdad de condiciones a todo el mundo. Por eso las ruedas de prensa tienen una hora y una fecha para que todo el mundo sepa que a partir de esa hora y de esa fecha va a tener la información que tiene todo el mundo por igual, que antes nadie la tiene. En Sectorial, calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. De acuerdo. No, Juan, y mil gracias por la claridad para poder entender, sobre todo las personas que nos escuchan y nos ven cómo funciona ese proceso en la revelación de los datos. Juan, quiero que volvamos al tema de carrera presidencial. Entonces, a ver, estamos hasta el momento como con un montón de especulación de quiénes pueden ser los candidatos y uno empieza a hacer esa lista y esa lista da por ahí 20, 25 personas. O sea, eso es bastante 28, abundante. revisaron 28. En Inbamer, la última de Inbamer fueron 28 y hay más. Hay como 50 y pico. Y los que faltan, ¿cierto? Porque es que, o sea, estamos abril del 2025, entonces, ¿cuántos más van a salir? ¿Cómo va a ser eso?
¿tú crees que eso es bueno o eso es malo? Es decir, o sea, una democracia es que puede haber alta participación, que ya no estemos pues solamente en esas décadas anteriores de el del liberal o el de conservador o el de los partidos luego que se volvieron como más tradicionales. Pero tú ves toda esa chorrera, todo ese listado de actores como algo bueno en la democracia o hay una falta como de liderazgo, no sé, político y como ese líder arrasador o esa líder arrasador. ¿Cuál es tu visión frente a eso? Mira, no vayas a pensar que quiero ser políticamente correcto, pero me parece una nota Ujú, que ok. haya tanta gente. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque eso demuestra que hay con quién gobernar bien. Ujú, Entonces, que Colombia no se tiene por qué fijar solamente en quien prometa ser el Mesías o la mamá o la revelación que borre todo el pasado político del país y que empiece con una nueva propuesta. No, ujú, hay gente que quiere decir, miren, es tal el nivel de incompetencia que estamos enfrentando en este ejercicio de gobierno nacional que hay que alzar la mano y decir, venga, que hay gente capaz ujú, de diferentes formas. No todo el mundo tiene que haber sido político o haber sido alcalde o haber sido gobernador o haber sido congresista o haber sido concejal para gobernar. ujú, Hay diferentes formas para tener las habilidades para gobernar. Entonces yo creo que es un elemento positivo. Lo que no puede pasar es que esto se vuelva un relajo de egos que incite a una división o una atomización innecesaria que nos distraiga y permitamos que los extremos no que tomen decisiones sobre el futuro político del país. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que verlo como una oportunidad, que haya gente preparada, gente capaz, gente con ganas, que haya outsiders, que haya políticos y políticas tradicionales, que los haya de buena, de mala reputación, que los conozcan, que no los conozcan, pero alzar la mano también es un mensaje de activismo ciudadano de decir, venga, no puede ser posible que tengamos un gobierno tan incapaz e indolente de los problemas que tenemos en el país, simplemente por estar pegado a un discurso que cada vez más nos lleva a puntos comunes y nos deja en el aire y no concreta con soluciones que está esperando la gente. ujú. Lo importante, eso sí, Alejandro, es que esto no se vuelva un relajo y una lucha de egos que nos divida más de lo que necesitamos en este momento en el país. De acuerdo. Juan, y en esta carrera, y imaginándonos hacia el 26 que tenemos eh, primera vuelta en mayo y segunda vuelta entonces hacia julio para tener el presidente en agosto, si vos quedas como presidente del país en la carrera, ¿cuál es el país que vos te estás soñando? Que, que es un reto gigante, porque desde lo económico el déficit fiscal va a ser enorme, está siendo enorme, entonces muy poco recurso económico para uno hacer, no sé si grandes cambios, pero ¿cuál es ese país que vos te estás soñando y que querés proyectar y crear? En Sectorial, desarrollamos una matriz de riesgo para 40 sectores económicos, con la cual podrás diagnosticar el riesgo futuro de operar en un sector y el impacto que tendrá para tu compañía. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Bueno, lo primero es, ¿qué países recibimos? Vamos a recibir un país inseguro, pobre, y un poco lleno de agravios, lleno de, como de, güey, madre, no puede ser posible que sean tan claros los problemas que tenemos los habitantes de este país y a nadie le importe cómo resolverlos. Entonces, inseguro, pobre y con esa condición de agravio, va a ser supremamente importante que nosotros podamos proyectar un país de unión, pero no de escogidos de las manos todos y abrazándonos,
no, sino de buscar tener un propósito básico que nos une. Y nuestra apuesta es que ese propósito sea el desarrollo, ¿sí? Seguramente las personas que nos están escuchando y no me están viendo, o los que me están viendo y escuchando, les diría, echen cabeza y piensen qué entienden por desarrollo, o que le pregunten a su hijo, o a su mamá, o a su colega, o al compañero del colegio o la universidad, qué entienden por desarrollo. Yo estoy seguro que el ejercicio que pueda hacer cualquier persona, por más de que tenga matices, acentos, especificidades distintas, el desarrollo es algo que nos hace mirar para adelante. Ujú. Y necesitamos eso porque en Colombia es muy fácil mirar para atrás. ¿Por qué? Pues porque el pasado es doloroso. El pasado es el de la guerra, el pasado es el de las dificultades, el pasado reciente es el de la pandemia, ¿sí? Porque uno ve al presidente Petro pensando que el pasado del país solo es el de la pandemia. Se ha dedicado a decir que es que Duque, que es que José Manuel Restrepo, que no sé por qué pronto saldrá contra mí, ya que algo malo habré hecho, va a decir. Pero para él el pasado de Colombia es el de la pandemia. Y nosotros tenemos un pasado mucho más amplio, que también, a pesar del dolor y de las dificultades, refleja un sentido de progreso. Entonces, lo que nosotros queremos es lograr decirle a la gente, mire, la responsabilidad política, más que buscar culpables y por consiguiente mirar hacia el pasado, tiene que traducirse en Colombia, a partir de nuestro gobierno, en rendición del cuento. Yo soy responsable políticamente en la medida que yo le cuente qué estoy haciendo y qué estoy solucionando de los problemas que la misma gente ha priorizado. Y los problemas de la gente es inseguridad, costo de vida, que muchas veces termina en pobreza, muchas veces se siente en desempleo, y ese agravio que genera la corrupción. ¿Sí? Y aún ahora, la más triste es que el progresismo que llegó, el presidente Petro, que llegó a decir, aquí no va a haber corrupción, ahora nos diga, ah, no, es que como siempre ha habido corrupción, porque nosotros no vamos a poder ser corruptos, porque no vamos a poder comprar votos, porque no vamos a poder comprar el Congreso si siempre lo ha hecho así el país. Entonces, no podemos permitir que una cultura traqueta en la política prevalezca con una justificación de que es que en el pasado siempre fue. Entonces, lo que queremos es decir, venga, unámonos alrededor de mirar para adelante, porque Colombia necesita mirar para adelante para acabar de resolver, pues precisamente esos problemas de inseguridad, de hambre y de injusticia social y sobre todo de corrupción que tanto nos duelen en Colombia. Juan, mira, nosotros a vos te leemos como una persona con una visión de centro. O sea, hay cosas de la derecha que interpretamos que te gustan y soportan un proyecto político, económico, social, ambiental y también elementos de la izquierda. No sé si te hemos leído bien, pero no vemos ni siquiera como un centro izquierda, un centro Centro, derecha, centro, centro, ¿cierto? centro, nosotros decimos centro sin miedo y con carácter. Súper, Sí, perfecto, perfecto. Entonces, en esa visión de centro, pensando en esas elecciones del próximo año, ya han empezado a analizar posibles coaliciones, posibles uniones para sacar adelante ese frente de la presidencia. ¿Es todavía temprano? ¿Cómo estás viendo eso? no, sí, yo creo que, pues lo que te decía, eso no puede ser un relajo. Ujú, ujú, ¿Sí? El hecho de que muchos o muchas alcemos la mano y digamos, venga, mire para acá, ujú, ¿sí? Algo tenemos, ujú, ¿sí? Para poder aportar al país. Ganas, en nuestro caso, ganas tenemos muchas de hacer cosas por Colombia. Pero eso tiene que ordenarse porque Colombia no es que, no es que seamos malas personas, ujú, pero nuestra sociedad tiene una falla y es que ponernos de acuerdo es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no podemos ignorar que llevamos 70 años en guerra.
¿sí? Ujú, Entonces, en guerra ponerse de acuerdo es muy difícil. ¿Sí? Entonces, si como sociedad es muy difícil ponernos de acuerdo, tenemos que ser muy juiciosos de que posiciones similares puedan hacer parches o ujú, hacer grupos. Y en el caso del entorno en el que otras personas nos consideran afines, nos han buscado, ujú, ¿sí? Y hemos tenido conversaciones y hemos escuchado muchísimo que puede suceder. Lo importante es que logremos que a 14 meses que estamos grabando esta entrevista, pues que a 14 meses de las elecciones presidenciales no pensemos que todo tenga que suceder ya, sí, sí, sí. porque los tiempos del país van a ser muy volubles, Alejandro. Yo creo que las preocupaciones que tenemos hoy, 14 meses previos de las elecciones, no van a ser las mismas que tengamos a final de año De o acuerdo. las que tengamos en marzo cuando vayamos a las legislativas, porque Ujú, tenemos una ola de incertidumbre muy fuerte, ¿sí? Y tenemos un país lleno de falsos dilemas, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la reforma laboral. Ella solita, leía en su individualidad, no puede ser mala, pero puesta en el país que somos y en las condiciones que tenemos en este momento, es muy costosa. ujú, ¿Sí? ujú, Pero entonces el presidente es muy estratégico de decir, ¿por qué se oponen a eso? Si esto es bueno, pero niega la posibilidad de comparar esto con la realidad del país. Yo creo que hay que ordenarse. Nosotros hemos formado parte de esas conversaciones y hemos dejado claro que nuestra legitimidad como actores políticos, por más de haber sido la segunda persona más votada de todo el país en las pasadas elecciones territoriales, nuestra legitimidad se gana yendo a pedir nuevamente el aval de quién, de la gente. de acuerdo. Y ahora, si es la presidencia de Colombia, pues es la gente de Colombia, no Ujú, la de Bogotá. ujú, Y por eso tenemos que recoger firmas entre el 14 de junio y el 14 de diciembre. Y queremos que esa recolección de firmas pues no nos aísle de los escenarios de convergencia, sino que al contrario, nuestra apuesta y nuestro sueño es que nuestro recorrer Colombia nos dé un magnetismo más fuerte para que seamos quienes aglutinan a todas esas personas. ¿Sí? perfecto. Entonces, en la afinidad y en los principios, sí podemos encontrar una convergencia para dejar de lado algo que sí siento, Alejandro, y es ese fracatismo frente a la unidad que tenemos en este momento de política por pues, el sinsabor que le dejó a todo el mundo el fracaso de la coalición Centro Esperanza Ujú, en las elecciones de 2022. En Sectorial mapeamos semanalmente las oportunidades y alertas comerciales de 131 sectores, donde podrás identificar las expectativas de crecimiento, inversión y contratación en tu sector. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. de acuerdo, de acuerdo. Juan, finalmente te quiero preguntar por el empresario. ¿Cuál es tu mensaje para los empresarios? A ver, nosotros estamos en el día a día con ellos porque pues, son quienes se suscriben a la información que nosotros generamos y, y es como, este año en particular es como un tema ambivalente, o sea, como que ven unas cosas buenas que están ocurriendo, que van a ocurrir para sus organizaciones, pero mantiene un temor como, pero ¿será que sí invierto un poco más o no? Más bien me mantengo estable. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje, muchas personas todavía me dicen que puedo ser iluso, pero no. Ujú, Aquí, Alejandro, va a haber un rebote, ujú, ¿sí? Esto es como cuando le quitan las cartas a un carro que está acostumbrado sí. a crecer al 3%. Sí, Colombia es un Renault 4 que crece al 3%. Ujú, Y a ese Renault 4 le pusieron más peso encima desde que llegó el presidente Petro al gobierno. ¿Por qué?
porque le pusieron tasas de interés altas, porque el Banco de la República fue sabio en que tenía que enfriar un poco la economía. El presidente Petro le puso cargas propias de la incertidumbre política y la responsabilidad de su discurso con la economía. Se generó una incertidumbre, entonces ese carrito que somos nosotros creció entre agosto del 2022 y diciembre del 2024 en promedio no al 3% anual, sino al 1,3% anual. Y desde noviembre, desde octubre del año pasado, le empezamos a quitar las cargas al carrito, al Renault 4. Pues, ¿qué le va a pasar al Renault 4? Pues que va a coger impulso y este año y medio va a crecer rápido. Y ese rebote hay que aprovechar, es un rebote de consumo. Entonces, claro, hay que ser arriesgados, hay que decirle a los empresarios, pilas, no se quede con el fracasismo de que el discurso político nos neutralice las apuestas de nuestro negocio. Tenemos que poner los pies en la tierra, mirar nuestro negocio y entender que si nuestro negocio está cerca de ese boom de consumo de electrónica, de restaurantes, de ropa, de viajes, ¿sí? De pólizas de seguro, porque la gente se va a querer asegurar con esos riesgos de la salud, pues hay que invertir y hay que reconocer que ese rebote del consumo va a traer cifras de empleo positivas, cifras de crecimiento positivas, con un agravante político de eso, que el otro año, el 15 de mayo del 2026, la directora del DANE, ojalá no el presidente, la directora del DANE le va a decir al país, Colombia crece a más del 3,5%. Sí. Y el presidente Petro va a decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que no les gusta ahora? ¿Sí? Estamos creciendo más que con Duque antes de la pandemia. Entonces, vamos a politizar tristemente, porque ya lo vemos con los discursos de crecimiento que sopló el presidente y los ataques a la Junta Directiva del Banco de la República, que me parecen nefastos, con la decisión de tasas de interés. Se va a decir, no, aquí es imposible que ustedes no crean que aquí vamos a crecer, ya estamos creciendo y ese crecimiento es con los campesinos, es sin Camacol, es sin los concesionarios de infraestructura. Entonces tienen que darnos el voto para seguir creciendo con ese proyecto popular y con ese proyecto progresista. Entonces, eso va a suceder en mayo del 2026. Pero en el entretanto, hay que aprovechar el rebote de la economía. Las cifras alientan un crecimiento del consumo que ya diferentes grandes superficies nos han hecho saber esto, y desde noviembre las cifras de ventas están disparadas. Entonces, si estamos en la dinámica de sectores que se van a mover con este boom de consumo, hay que invertir y hay que apostarle, porque en tiempos de rebote, el que salta primero llega más lejos. Juan, no, darte las gracias por acompañarnos en este espacio, compartirnos toda tu visión sobre país, sobre lo que ha sido esta trayectoria tan interesante. No te quiero dejar ir sin hacerte una última pregunta, y es, a ver, aquí en Sectorial somos convencidos de que si solamente le metemos a nuestro cerebro un tipo de información, no vamos a lograr expandir nuestro conocimiento. Entonces no es solo economía, no es solo política, no es solo datos. Queremos preguntarte actualmente, ¿qué nos recomiendas a las personas que nos escuchan y nos ven? Un libro, una serie, un lugar que frecuentas donde te recargas de energía, una película, ¿qué nos recomiendas que estés utilizando como para recargarte de energía y mantener como esa integridad en conocimiento? Bueno, deporte, estoy pegado al deporte porque encontré ahí un tema de gestión de mi salud mental. Te vemos patinando mucho. Sí, estoy corriendo y patinando también. Creo que el deporte es una cosa interesante. Desde el punto de vista de la lectura, no he tenido tiempo de abordar la lectura. Yo trato de relajarme revisando. Me gustan mucho las revistas de diseño, de arquitectura y de fotografía. Y tengo soy suscrito a una buena colección de revistas. Entonces
me llegan y eso. Pero de lectura no puedo decir algo de series de Netflix. Hay una buenísima que es Adolescencia, Sí. Adolescencia, Ujú. estuvo muy chévere. Me pareció una cosa súper interesante y es entender que en realidad la culpa de esos problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia no es solo de los papás de esos niños y de esas niñas o de esos adolescentes. Toda una falla social en la que requerimos acciones que nos permitan evitar que ese tipo de situaciones sucedan hacia adelante. Juan, de nuevo, mil gracias. Él es Juan Daniel Oviedo, actualmente concejal de Bogotá. Hicimos toda una reflexión completa sobre lo que va a ser este proyecto de país, tanto proyecto político, en lo económico, en lo que es social. Juan, la mejor de las energías y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, no, Alejandro, y también hay que escuchar mucha electrónica y techno, que al presidente no le gusta, pero bueno, a ver, somos más a los que sí nos gusta. De Y acuerdo. gracias por todo y mucha suerte a ustedes en esta iniciativa y un saludo muy especial a todas las personas que nos vieron y nos escucharon aquí en Sectorial. De una, Juan. Un abrazo grande. Mil gracias.